Ok, lo primero que nosotros vamos a hacer acá es el diseño de la tabla. Voy a colocar acá la etiqueta de table, apertura y cierre. Y vamos a colocarle a esta tabla un borde. Border igual 1. Y vamos a ver la primera, uno de los atributos que no les había enseñado antes. A ver, vamos a colocar acá la etiqueta de caption. A ver, la etiqueta de caption básicamente es para colocarle un título o un nombre a la tabla afuera de ella. Ahorita lo vamos a observar. Voy a colocar acá caption, ejemplo de atributo, rowspan. Y voy a colocar acá cierre del caption. Bueno, como les decía, esta tabla que estoy creando en este momento va a ser una tabla de 3 columnas y 4 filas. Por lo tanto, lo primero que voy a crear son las filas. Voy a usar acá TR, apertura y cierre, una fila, TR, apertura y cierre, 2 filas, TR, apertura y cierre, 3 filas y TR, apertura y cierre, 4 filas. Bueno, ahí tengo ya en este momento lo que serían las 4 filas a trabajar. Y ahora vamos a pasar al siguiente punto, el cual es colocar las 3 columnas. Es decir, cada fila va a tener una celda que, pues, o columna, como le quiera llamar usted. Sin embargo, acá hay un punto importante a tomar en cuenta que vamos a ver en este momento. Obviamente yo lo voy a colocar acá, pero después lo voy a borrar. Después voy a ir borrando algunos aspectos, pero solamente es para que usted tenga ahí una idea. Voy a colocar acá TD, apertura de la primera celda o primera columna que va al lado izquierdo, segundo y tercero. ¿Y qué voy a hacer? Voy a copiar estas 3 etiquetas y las voy a pegar en las otras filas, adentro de las otras filas. De esa forma. Lo vamos a pegar ahí nada más y voy a hacer acá una pequeña pausa mientras espero a los chicos que están acá y pues también a los que lo están haciendo ahí en casa. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero por el momento ya tenemos las 4 filas y cada fila tiene 3 celdas. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos. Ok, muy importante acá. Voy a guardar acá los cambios y vamos a actualizar acá. En este punto, primero, el caption. Ejemplo de atributo rowspan queda afuera. Para eso sirve el caption, para colocarle un título afuera de la tabla. Y acá usted puede ver la tabla que tenemos. 4 filas, 3 columnas. Obviamente las celdas no tienen nada en su interior. Bueno, ahora, importante en este punto, por favor. Como ustedes se han dado cuenta, el diseño que vamos a hacer es algo similar a esto. La primera fila tiene que quedar prácticamente unida, es decir, las 3 celdas van a quedar unidas. En este aspecto de acá, ¿quién no dejó entrar? Vamos entonces y continuamos. Entonces, como les decía, vamos a unificar la primera fila, que en este caso tiene acá las 3 celdas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como yo les había indicado, esto de las TD lo vamos a eliminar. Es solamente lo dejé como un ejemplo para que usted se pueda tener una ubicación de lo que vamos a ir trabajando. Entonces, en este punto voy a hacer lo siguiente. Cuando uno utiliza lo que sería el atributo, en este caso, callSpan, perdón, aquí vamos a usar acá ese atributo callSpan, no es rowspan. Voy a cambiar acá callSpan. Vamos a iniciar con este que es más sencillo que el otro. Primero quiero que entiendan este. Así que solo voy a cambiar acá.
Vamos a iniciar con el call span. A ver, el call span va a ser, o nos va a permitir a nosotros unificar celdas de forma horizontal. Entonces, yo en este caso voy a colocar acá TD call span va a ser igual a 3. Ok, ¿por qué voy a colocar igual a 3? Porque en este caso se va a unificar esta celda, que obviamente es donde estoy colocando el call span, y las dos que le siguen. Entonces voy a quitar estos dos de acá, se los voy a quitar, y voy a guardar los cambios acá. TD call span 3 TD. Y lo vamos a actualizar. Ahora, vean cómo ha quedado la tabla. Obviamente está en un diseño mini, pero ahí quedó unificada. Ahí prácticamente las dos celdas quedaron unificadas. Ahora bien, ¿qué pasa si yo vengo y le dejo estas dos de más? Es decir, si yo le dejo esos TD de más que le quité, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo hago eso? Pues prácticamente usted va a tener una tabla de 3 celdas unificadas más 2 celdas todavía a la par de las que está unificada. Entonces, en ese punto es importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Lo que usted va a realizar. Yo en este caso solamente estoy unificando las primeras 3 celdas porque quiero darle este aspecto. Adelante. Ahora continuamos. La segunda fila no la vamos a tocar para nada. Va a quedar exactamente así como está porque las 3 celdas se tienen que marcar. Entonces acá lo dejamos igual, la segunda fila queda igual. Vamos a pasar a la tercera fila. La tercera fila, como usted se puede dar cuenta, según el diseño de Word, las primeras 2 celdas van a quedar unificadas y la tercera va a quedar suelta. Por lo tanto, yo voy a hacer el siguiente diseño acá. Esta es la tercera fila. Voy a colocar acá TD call span va a ser igual a 2. ¿Por qué 2? Porque quiero unificar esta celda donde estoy colocando el call span y la otra que le sigue. Así que voy a eliminar esta de acá y se queda solamente esta última. Con esto estoy indicando que hay 2 celdas unificadas y una tercera más que está suelta. Entonces, se vuelvo repito, el call span básicamente está indicando hay 2 celdas unificadas y una más a la par de ellas. El resultado quedaría algo similar a esto. Vean, 3 celdas, 2 pegaditas y una suelta. Y ahora vamos con la última fila. La última fila tiene una celda suelta, la primera, y las otras 2 están pegaditas. Entonces acá, esta celda en la última fila lo voy a dejar exactamente igual, así como está. Y acá es donde voy a hacer el cambio, en la segunda celda. Call span va a ser igual a 2. Y voy a quitar esto de acá. Guardo los cambios. Actualizo. Y ahí lo tenemos. Ahí puede observar que tenemos una fila unificada, 3 sueltas y acá una suelta y 2 pegaditas. Entonces ahí es como usted puede utilizar el atributo call span para trabajar con sus tablas. Lo único que es recomendable cuando uno trabaja con tablas en HTML, por si a usted le cuesta bastante hacer esto, trate de hacer su diseño de tabla que usted quiere realizar en una hoja en blanco, en un documento de Word, como lo hice yo, y se va poco a poco armando la tabla, ¿verdad? Fila por fila y tratando de usar los atributos según como usted considere sea lo necesario. Entonces ahí tendríamos nosotros nuestra primera tabla. Bien, vamos a colocar acá un par de textos para que no quede la tabla ahí medio pelona. Entonces vamos a colocar acá. La tabla tiene que quedar así. Entonces, vamos a colocar acá un par de textos solo para que no quede eso, como decía, pelón ahí. Vamos a colocar acá ejemplo, ejemplo 1, solo así un texto, solo para que rellene la celda. Realmente no me interesa el texto ahorita, acá. Voy a colocar a ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3.
Vamos a colocar acá en este TD que tiene el call span, le vamos a colocar ejemplo 1 y este de acá ejemplo 2. Vuelvo, repito, el texto no realmente no es importante, es solamente para rellenar la celda, para que no se quede así tan pequeñita, ¿verdad? Y ya podamos verlo en un tamaño un poquito más amplio. Ejemplo 1 y ejemplo 2. Bueno, y guardamos acá los cambios entonces y cuando actualizamos obtenemos algo similar a esto. Ahí tenemos ya obviamente la tabla un poquito más en tamaño real y podemos observar cómo nos ha quedado. Voy a dejar acá un momentito lo que sería el código para que lo puedan copiar o le tomen captura como usted quiera. La cuestión es tenerlo, ¿verdad? Antes de pasar al siguiente punto. En este punto, como usted puede observar, pues obviamente la tabla ya nos ha quedado, al menos el diseño que queríamos. Sin embargo, en algunas ocasiones, si usted lo desea, va a poder tener la posibilidad de colocar el texto centrado para que no se abarquen esos espacios. Obviamente eso queda a criterio de cada quien. No necesariamente tiene que ser obligatorio. En algún momento, si tiene necesidad, pues utiliza el siguiente código. Por ejemplo, quiero centrar esto de acá, que dice ejemplo 1. ¿Cómo lo centramos? Como que estuviera trabajando en un texto normal. Center, apertura y el cierre. Guardo los cambios, lo actualizo y ya tenemos acá. Por ejemplo, si usted quiere colocar negrita, cursiva y subrayado, es decir, lo que trabajamos anteriormente, pues lo hace como que si fuera un texto normal, siempre y cuando esté dentro del TD. Si no está dentro del TD, obviamente no va a funcionar. O puede ser que le quede pues incompleto, que también es otra posibilidad que puede hacer, que la página le quede incompleta. Así que siempre hay que haber un orden al trabajar esto. Y vamos a colocar acá el cierre de la etiqueta O. Guardamos acá los cambios y actualizamos. Y ahí lo puede ver. Cursiva, negrita y subrayado. Disculpen chicos, tengo problemas acá de conexión. Vamos a ver si podemos continuar. Vamos a reanudar la grabación. Entonces, como les decía, podemos centrarlo, cursiva, negrita, subrayado. Bueno, y pues también en su momento, si usted quiere, pues puede colocar etiquetas, puede trabajar con etiquetas font. Por ejemplo, tenemos acá, para trabajar con etiquetas font, con este, colocamos font, color, igual blue, y cerramos la etiqueta font. Pues damos cambios y actualizamos. Y ahí lo tiene de color azul. Entonces, como usted puede observar, podemos trabajar perfectamente bien las celdas a pesar de que estén unificadas, ¿verdad? Con los otras etiquetas que ya hemos visto de tipo texto, ¿verdad? Como el font, las etiquetas de tipo de letra, negrita, cursiva, subrayado, alineación de texto, ¿verdad? Todo se sigue manteniendo igual. Entonces, en ese sentido, no tendría que haber algún problema alguno. Y si, por ejemplo, al call span le quiere colocar usted un fondo de color, por ejemplo, le colocamos acá BG color, igual, por ejemplo, black, dentro del call span. Actualizo y ahí lo tenemos. Es decir, ya estamos prácticamente trabajando un poquito más completo con todas las etiquetas que hemos visto hasta el día de hoy. Claro está, que de plano, obviamente, hay bastante código, sí hay bastante código, pero todo ese código es entendible, ¿cómo le podría decir? Es más fácil de entender que un código de programación como lo que vemos nosotros en PCInt o en Visual Basic. Es mucho más entendible. El único cuidado que tenemos que tener es el orden en cómo colocamos las etiquetas, tener orden al momento de aperturarlas y cerrarlas. Es lo único que tenemos que tener cuidado en eso. De ahí en más, pues yo no considero que tendríamos que tener algún problema. Voy a agarrar acá unos minutitos mientras los chicos pues reponen el tiempo que se acaban de perder y ahorita continuamos. Bueno, debido
debido al, pues, al contratiempo que hubo el día de hoy, pues me va a tocar continuar con el roast pan el día de mañana. Solamente quiero dejar algo bien claro acá con esto, por favor. Primero, tener en cuenta lo siguiente. A pesar de que son celdas individuales, usted puede trabajar en esas celdas como que si fuera un texto normal, siempre procurando mantenerlo dentro de la celda. Es decir, acá usted puede colocar lo que fuese un font con etiqueta, obviamente la I, la etiqueta B, etcétera, pero todo siempre y cuando quede dentro de la etiqueta de la celda, ya sea una TD o una TH. Ahora bien, con el Coldspan, vuelvo y repito, el Coldspan va a unificar una celda, o sea, ella misma y la otra que tenga a la par, según el número que usted establezca acá. Entonces, siempre, vuelvo y repito, es conveniente que haga usted su diseño de tabla y después, posteriormente, usted empiece a crearla acá. Si a usted se le complica a primera instancia usar el Coldspan, pues haga lo que hice yo el día de hoy. Primero crea las filas, crea las columnas, ¿verdad? Y ya poco a poco le va empezando a modificar a medida de que la tabla le quede al aspecto que usted necesita, como que si fuera el de Word.